La cultura azteca es una de las más amplias de toda la historia de Mesoamérica. Entonces, mi equipo y yo lo decidimos dividir en diferentes secciones, empezando por la economía. Una forma que tenían los aztecas de obtener economía de buena manera eran los impuestos. Los impuestos o tributos fueron un elemento importante para el sostenimiento del imperio azteca. La economía azteca se desarrolló entre el siglo XIV y el siglo XVI en la zona de Mesoamérica. En efecto, la agricultura azteca se caracterizó por el aprovechamiento del suelo para realizar sus cultivos, pero además para evitar la saturación de los suelos, utilizaron una especie de balsas denominadas chiampas, donde también cultivaban sobre aguas de lagos. Por otra parte, el comercio les servía para obtener aquellos productos que no podían producir y los intercambiaban por medio de trueque, aunque usaron el cacao como una forma de dinero común. La agricultura era otra manera de tener una buena economía, de sostener su economía. La agricultura construyó uno de los pilares fundamentales para el sostenimiento, así como para el desarrollo económico y social de la economía. Fueron muy eficientes en el aprovechamiento de las ventajas naturales que tenía el Valle de México, donde se encontraban asentados. El comercio, además, la actividad de comercio era necesaria porque la población azteca era muy numerosa, se cree que superaba el millón y medio de personas. Esta situación los llevó a conquistar otros pueblos y a comerciar con otras poblaciones cercanas. En realidad, los mercados fueron muy importantes para los aztecas porque eran lugares donde ejecutaban los intercambios, pero también servían para que la gente se informara, socializara y realizara negociaciones. Los impuestos o tributos fueron un elemento importante para el sostenimiento de la economía. Asimismo, funcionarios del imperio encargados de llevar el registro, la recaudación y el transporte de los imperios eran conocidos con el nombre caxpique. El caxpique se instalaba en cada ciudad para llevar a cabo su labor recaudatoria. Otras actividades de economía azteca eran la caza, ganadería y la pesca. La caza y la ganadería fueron actividades de menor importancia, debido a que tenían pocas especies animales para cazar y menos son para domesticar. La artesanía y la cerámica también trabajaron objetos ornamentales de cerámica de barro. Para terminar, podemos afirmar que la economía azteca estaba basada especialmente en el sistema de troque y enfocada en la agricultura. La arquitectura azteca es uno de los elementos más importantes de la historia de Mesoamérica y su desarrollo. Al tratarse de uno de los principales antecedentes de nuestro país, sería muy interesante que conozcas alguna de las características de la misma. Una de las características principales de la arquitectura azteca son las estructuras piramidales. Hablar de la arquitectura azteca es hablar de pirámides, pues son parte fundamental de la herencia y el legado que dejó para las nuevas generaciones y el país. Específicamente, las estructuras piramidales aztecas tenían una sola escalatina hasta el acceso de la zona frontal. Un ejemplo de ellas son las que aún se encuentran en Tenochtitlan. También los aztecas solían construir pirámides de forma circular con aspecto de remolino y huracán. Entre estas encontramos la de la estación de metro Pino Suárez y, y la de Calixhuaca. La fundación y posterior expansión de la Triple Alianza tuvo lugar en 1430, una vez fue derrotado Azcapotzalco, capital del Imperio Tepenaca, hasta entonces dominante de Valle de México, Santa María, lo que es actualmente en 2006. Este güey, Tlacocuayol, fue vencido por la alianza de mexicas, acuaguas y tlacopanecas, hasta entonces todos ellos vasallos de Azcapotzalco. A partir de entonces los territorios del Imperio Azteca fueron ampliados hasta llegar a ocupar el centro de México, la zona central de Oaxaca, la costa del Golfo de México, Guerrero y el Soconusco. El fin del Imperio Azteca ocurrió el 13 de enero de 1521, cuando los españoles, alianza con los Tlaxcaltecas y Totonacas, entre otros pueblos indígenas, derrotaron la resistencia mexicana en Tenochtitlan y en Tlatelolco. Los aztecas se establecieron en México Tenochtitlan, en el centro del Valle de México.
expandiéndose en los estados de México, Morelos, Veracruz, Guerrero, Puebla y Oaxaca, la costa de Chiapas, Hidalgo y Guatemala. La vida diaria de un azteca, independientemente de su posición social, estaba sujeta a los mandatos de sus dioses. Lo mágico, religioso y la existencia cotidiana formaban un conjunto inseparable que se manifestaba en todas las actividades desarrolladas por las personas. Así, por ejemplo, la guerra que siempre se hacía en nombre con el apoyo del dios tutelar, Huitzilopochtli. Sin la presencia de la divinidad, la guerra perdía sentido y la muerte en combate era estéril. En cambio, morir en la guerra ritual significaba acceder a un mundo superior y amparo de los dioses. No obstante, de acuerdo con la mayoría de los especialistas en el tema, el pueblo azteca se caracterizaba por la suerte y el pesimismo vital y una actitud resignada que contemplaba a los hombres como juguetes de los dioses. En virtud de ello, su vida era muy austera y se basaba en severas normas de convivencia. La religión azteca es una religión politeísta, le rendía culto a más de una divinidad. Algunas de estas divinidades más importantes para esta cultura estaban asociadas con ciclos solares o con la agricultura. Tenían grandes celebridades en honor a sus dioses y muchas veces exigían sacrificios humanos. El dios principal de los dioses aztecas era Quetzalcóatl. Los pueblos reducidos al poderío aztecas debían entregar a las autoridades del imperio pasados tributos en especie. Para admiración del vasto imperio, los aztecas implementaron un rígido sistema basado en el poder personal de la nobleza. A la cabeza de la estructura de mando estaba el soberano Owei Tlatoani, el cual era el gran narrador y jefe de los hombres. Con ampliados poderes militares, civiles y religiosos, el rey Tlatoani presidía el Consejo Supremo o Tlatocan, donde participaban los jefes o Tlatoani de las ciudades más importantes de las máximas autoridades militares y delegados de algunos calpullis. El Consejo tomaba las decisiones políticas, militares y administrativas y designaba el nuevo rey Tlatoani cuando se producía la muerte del soberano. La expansión del Imperio azteca afectó en gran medida a la organización social, mientras la nobleza formaba por los Tlatoani de las principales ciudades, los guerreros y sacerdotes fue acumulando cada vez más tierras y riquezas. La gente común y Mazahuatin siguió desempeñándose fundamentalmente como mano de obra en la agricultura y la artesanía y debía pagar. La unidad social básica en el imperio azteca era el Calpulli, conformado por familias de Mazahualtín que tenían antepasados comunes y compartían un territorio subdividido en parcelas comunes. Por último, en la sociedad azteca existían los Tlatoani, quienes eran personas que por haber contraído deudas o por haber acometido algún delito trabajaban para un amo sin recibir ningún tipo de pago.